20 de diciembre del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña ya en nuestros estudios Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por la alianza Creo Suma. Hablaremos sobre el estrecho resultado de la segunda vuelta presidencial que ha permitido abrir un diálogo que no encuentra resultados, una oposición surgida de Alianza País, un vicepresidente en la cárcel, una asamblea prácticamente paralizada en los temas de fondo y una consulta popular apoyada 7 veces sí por todos menos por el correísmo. ¿Cómo se perfila el líder que casi llega al poder? Lo vamos a analizar. Y además, Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, el veto al proyecto de ley urgente para la reactivación económica, deja pendiente impulsar la reactivación y la falta definitiva del cargo de Jorge Glass, actualmente residiendo en la cárcel. Deja vacante la vicepresidencia, se descarta entonces el juicio político, lo analizamos. Y Todd Chapman, embajador de Estados Unidos, hablaremos con él sobre la política de seguridad nacional de Estados Unidos que ha marcado sus relaciones, la del presidente Donald Trump. ¿Qué derroteros marca para un Ecuador 10 años distanciado de su principal socio comercial? Lo vamos a analizar. El mayor responsable de los sobornos de la constructora brasileña salió de la cárcel y pasó a arresto domiciliario. Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía que fundó su abuelo, Norberto Odebrecht, se benefició así del acuerdo de delación premiada que redujo sustancialmente sus sentencias. Fue preso en junio de 2000. Marcelo Odebrecht, que había sido condenado a 19 años de cárcel en procesos por lavado de dinero y asociación criminal, se benefició de una reducción de la pena a 10 años por un acuerdo para colaborar con la justicia y contar todo sobre el esquema de corrupción de la empresa, así como sus alcances. Esta es la caravana en la que dejó la cárcel en Curitiba rumbo a un juzgado donde le pusieron un grillete electrónico. De ahí al aeropuerto y en vuelo privado viajó hasta Sao Paulo, donde está su residencia, en la parte sur de la ciudad. Ahí cumplirá los 7 años y medio que le restan. 2 años 6 meses sin salir de casa. 2 años 6 meses con permiso para salir durante el día. Y 2 años 6 meses más obligado a regresar a casa los fines de semana. Odebrecht está vinculado a uno de los mayores escándalos de corrupción, acusado de pagar sobornos a decenas de líderes políticos y empresarios para obtener contratos públicos. Sus confesiones han implicado a todos los gobiernos brasileños desde el retorno a la democracia en ese país, así como a decenas de políticos en el resto del continente, implicando las campañas presidenciales en Colombia. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass recibió una condena a 6 años. Y en Perú, la justicia ha iniciado procesos contra los expresidentes Alejandro Toledo, hoy prófugo en Estados Unidos, Ollanta Humala, con prisión preventiva, y una investigación en curso contra el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buenos días a todos. Marcelo Odebrecht pasará Navidad con su familia y el resto de su condena de privación de la libertad reducida a la mitad, gracias a la delación premiada sobre la compraventa de funcionarios públicos de una docena de países, incluyendo varios presidentes de la República, que se asociaron para robar miles de millones de dólares a sus pueblos. Las filtraciones de los papeles de Panamá permitieron descubrir la mayor organización criminal de América Latina. Pero esta labor recién empieza en ciertos países como el Ecuador. La acumulación de delitos y de penas seguramente permitirá que algunos más sigan el ejemplo de Marcelo Odebrecht, pues en el Ecuador la cooperación con la justicia es premiada con una rebaja de hasta el 90% de la pena en casos de alta relevancia social y cuando la delación permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva. Artículo 493 del Código Integral Penal. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Según el artículo 146 de la Constitución, por cumplirse 3 meses de falta definitiva, Jorge Glass dejará de ser vicepresidente de la República el 3 de enero, según el artículo 145 de la Constitución. Numeral 5 de la Corte Constitucional
debe comprobarlo y la Asamblea Nacional declararlo por mayoría de 2/3. Y según el artículo 150, la Asamblea elegirá al nuevo vicepresidente por mayoría de la mitad más uno de terna que envíe el presidente de la República. Y si no se pronuncia la Asamblea en 30 días, se entenderá elegida la primera persona de la terna. Está con nosotros Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por la Alianza Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, a sus órdenes. De acuerdo al mandato popular, ¿le corresponde a miembros de Alianza País integrar la terna o como señal de que termina la era de la confrontación podría ser un ciudadano independiente el que encabece la terna? Bien, Alfredo, yo creo que lo importante es decirle al país lo que hemos venido señalando durante los últimos meses y es lo que reafirmamos ahora. Alianza País gobierna el Ecuador ya 11 años el próximo 15 de enero. 10 años bajo esa cara prepotente de Rafael Correa y los últimos 7 meses bajo una cara amable. Pero detrás de esa cara amable continúa el mismo modelo político concentrador de las instituciones del Estado, de Alianza País, y también el mismo modelo económico que lo que busca es sostener un Estado muy grande para gastar, malgastar y hasta, como sabemos ahora, financiar la corrupción de algunos funcionarios de Alianza País. Respecto a la pregunta que le hice, puesto que está relacionada con lo que usted señala, ¿qué opina? Bueno, lo que yo opino es que el presidente de la República tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional y sin duda alguna será una terna que corresponda a algunos militantes de Alianza País, salvo que él quiera dar una verdadera señal de cambio con un vicepresidente que entienda de economía y que realmente lo apoye en la gestión de un gobierno que en 7 meses no ha hecho nada más que enviar una ley mal llamada de reactivación económica que sería bien llamada una ley de recaudación de más dinero de los ciudadanos para el gobierno. Usted apoya 7 veces sí a la consulta popular, pese a que el contenido de la consulta es diminuto en cuanto a revocar los 2 paquetazos de enmiendas constitucionales del correísmo. ¿Considera suficiente terminar con la reelección presidencial indefinida? No es suficiente, Alfredo, en nuestra propuesta de campaña. Es más, desde el año 2014, cuando Correa presentó su pretensión de reelección indefinida, nosotros lideramos un movimiento ciudadano y político llamado Compromiso Ecuador, que salió a las calles de todas las ciudades del país para insistir por esa consulta popular. Ya vimos el atropello de Correa al aprobar ese paquete de enmiendas a través de su mayoría en Asamblea Nacional. Nosotros, no obstante, incluimos en nuestra propuesta de campaña la consulta popular con temas como la reelección indefinida, el Consejo de Participación Ciudadana, la ley de comunicación, que no ha sido incluida en esta ocasión, pero que hemos presentado un proyecto alternativo en la Asamblea Nacional a través del asambleísta Lourdes Cuesta. Pero sin duda alguna apoyamos la consulta popular porque tiene 3 temas fundamentales propuestos por nosotros, como echar atrás la reelección indefinida que atenta a la democracia, el Consejo de Participación Ciudadana, sobre lo cual yo quiero en esta entrevista hacer una advertencia a todo el Ecuador. Está bien decir sí al Consejo de Participación Ciudadana, pero cuidado, se interpreta que es pasar la mano, el poder de las manos de Correa a las manos de Moreno. No, la sociedad civil tiene que estar muy activa con su capacidad de veto para evitar que regresen los Polit y los Chiriboga a las funciones de control y fiscalización del Estado. Bueno, eso también depende de los líderes de la oposición. Ahora, respecto a la reelección indefinida, en efecto, usted hizo campaña por la reelección indefinida, contra la reelección indefinida, y fue el beneficiario, puesto que pudo ser candidato mientras Rafael Correa se retiraba. Se tomó un año sabático que aparentemente va a ser más largo que eso. Pero usted eventualmente ahora no se podría beneficiar porque la Asamblea dictó una ley inhabilitando las candidaturas
de quienes tengan activos o inversiones en paraísos fiscales. ¿Tiene usted ese impedimento? A ver, en primer lugar, Alfredo, nosotros hicimos campaña contra la reelección indefinida. Y Correa se vio obligado por la presión de los ciudadanos a incluir una transitoria que impidió su participación gracias a la lucha de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, claro, con respecto a la ley que usted menciona, sin duda alguna hay mucho tiempo donde sucederán muchas cosas que sin duda alguna, si el movimiento decide, el movimiento o alguna alianza decide mi participación en el 2021, pues lo haremos, Alfredo. Usted fue el único ex candidato presidencial no invitado a dialogar en Carondelet, ni creo tampoco ha participado en las rondas de diálogos, pero por principio democrático cree en el diálogo y así lo planteaba en la campaña. ¿Qué opina de los diálogos de Lenín Moreno? Bueno, por principio democrático yo creo en los diálogos, sin duda alguna. Un gobierno, un político, la oposición, tienen la obligación de escuchar a los ciudadanos y conversar con ellos. Pero lastimosamente el diálogo planteado por Moreno se vino barra abajo, como una tarima que se desarma con las declaraciones del señor Mangas, secretario de la presidencia, que dijo que no, que era una estratagema para calmar a la sociedad y enfrentar esta acusación de fraude y que por lo tanto no iba a haber ningún cambio, le dijo a sus compañeros. Y además dijo que había hablado con sectores de la oposición, que no es para advertirles que no podían permitir que el opositor sea Guillermo Lasso. Por lo tanto, ahí queda claro que el diálogo no es sino un hecho artificial para calmar a la sociedad, lo dicen ellos mismos. Y en segundo lugar, queda claro que la no invitación a Creo y a Lasso obedece a la decisión de que no pueden permitir el fortalecimiento de la única oposición a Alianza País. Yo insisto en esto, Alianza País, para que quede claro que hoy lo que vive el Ecuador es la misma jeringa con distinto bitoque. Quedó claro que el único opositor considerado por ellos es Creo y Guillermo Lasso. Pero Mangas no solamente decía eso, sino que eventualmente, viendo Correa que usted iba a ganar, prefería que usted llegue al poder en vez de Lenín Moreno, porque para él era más fácil boicotearlo, teniendo como tenía todos los poderes del Estado y que no le hubiera sido posible gobernar porque todo hubiera sido boicoteado. Las declaraciones de Mangas son muy graves, muy graves. En un país verdaderamente democrático, donde las funciones del Estado funcionan en función del interés ciudadano, el señor Mangas debió haber sido llamado a la Fiscalía y llamado también, como lo hizo el asambleísta de Creo, Homero Castañer, a un juicio político a la Asamblea Nacional. Porque tiene que explicar esto del fraude. Dice, no ganamos la primera vuelta, no ganamos la segunda vuelta y señores, tuvimos que hacer cosas para ganar las elecciones. En la Fiscalía tiene que explicar qué cosas hicieron para ganar las elecciones. Y no podemos dejar sueltas las declaraciones del señor Mangas sin vincularlas con la última decisión de aquel juez o jueza que sobreseyó a Sedatos. Es decir, las cifras de Sedatos el 2 de abril que fueron cuestionadas por Alianza País a través de un juicio planteado por la actual ministra de Justicia, resulta ahora que son cifras verdaderas de acuerdo con un juez. Por lo tanto, son muy graves las declaraciones. Además, declaraciones de que pactaron con otros sectores de la oposición, que sin duda alguna tienen que aclararnos cuáles fueron para que los ciudadanos sepan realmente quiénes sí defendemos el interés de los ciudadanos y quienes juegan con aparentes posiciones y con pactos de trastienda por debajo de la mesa y a oscuras, de espaldas a los ciudadanos. Bueno, los hechos son los que hablan y eso no se necesita que ellos lo digan. Todo el mundo se da cuenta. Ahora, formalmente la oposición al presidente Lenín Moreno la ejecuta el ala correísta de Alianza País. Algunos legisladores de Creo han tomado iniciativas personales de oposición. ¿Cómo ubica políticamente a Creo frente al gobierno de Lenín Moreno
si por un lado dice que el diálogo se ha caído y por otro lado apoyó 7 veces sí la consulta, que es producto del diálogo? Bueno, yo creo que ya expliqué lo de la consulta, Alfredo, que recoge muchas de nuestras luchas y nuestras ideas desde el año 2014. E independientemente de quién suscriba el llamado a la consulta, tenemos que ser coherentes en apoyar al menos estas 3 preguntas fundamentales de la consulta popular: reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana con la reserva que acabo de mencionar y luego la derogatoria de la ley de la plusvalía. ¿Qué hace falta en esa consulta? La ley de comunicación. Pero ya creo, por iniciativa de Creo, no es iniciativa individual de los asambleístas, sino del movimiento Creo, llevada a cabo, en este caso, por Lourdes Cuesta, se ha presentado un proyecto de ley de comunicación que en lo fundamental deroga la actual ley de comunicación que ha actuado, como ya sabemos, como una mordaza sobre la sociedad ecuatoriana. Y luego se han tomado iniciativas, por ejemplo, el juicio político al vicepresidente Glass es un juicio político planteado por la oposición, pero liderado por Roberto Gómez Alcíbar, presidente de la bancada de la Unidad por el Cambio. Pero parece que no habrá juicio. ¿Cómo que no va a haber juicio? Pues ya ha sido aprobado por el CAL, hoy el trámite está en la Corte Constitucional y obviamente no creo que ellos se burlen de la presión ciudadana, donde será necesario el juicio político y la destitución para que quede en la historia escrito que esa Asamblea Nacional, liderada por la oposición, logró ese juicio político al vicepresidente de la República. Por lo tanto, el movimiento Creo está actuando como opositor y yo quiero decir bien claro, no caigamos en el engaño de Alianza País. Quieren vendernos el fraude de que son gobierno y también oposición. No, señor, la oposición la lidera el movimiento Creo, como lo hemos visto claramente en las acciones en la Asamblea Nacional y también con las movilizaciones de distintos actores de Creo en las calles para plantear y reclamar, por ejemplo, cosas como las declaraciones del señor Mangas, que debe ser llamado a la Fiscalía, como por ejemplo el llamado al exministro de Educación Augusto Espinosa, que lo protegió Alianza País y no permitió ese juicio político para que rindiera declaraciones sobre los hechos de abusos sexuales en escuelas y colegios del Ecuador. Y hoy yo quiero hacer un llamado al fiscal de la Nación. Para cerrar, se nos acaba el tiempo. Para cerrar, señor fiscal, llame al presidente Lenín Moreno. Sus declaraciones han sido muy graves al decir que es espeluznante la corrupción correísta y que Correa se hizo de la vista gorda. ¿Cuáles son las razones que tiene para decir eso? No es posible que tiren la piedra y escondan la mano y hagan un show de lucha contra la corrupción. No, señor, tiene que ir a la Fiscalía. Y para concluir, Alfredo, con un poquito de más calma, a usted y a todos los televidentes les quiero desear una feliz Navidad. Igualmente, Guillermo. Gracias. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos. Al regresar conversamos con Henry Kronfli, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano e integrante de la Comisión del Régimen Económico, los cabos sueltos del proyecto urgente para impulsar la recuperación económica y el control político. La sentencia de la Corte Nacional al vicepresidente Jorge Glass, ¿mata al juicio político o no? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Lo dijo Paul Auster, novelista y poeta estadounidense. Henry Kronfli, asambleísta PSC Madera de Guerrero, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando y feliz Navidad para todos ustedes. Igualmente para usted. El pedido del juicio político a Jorge Glass estuvo meses dormido en la Asamblea. Ahora sí creen tener razones suficientes para llamarlo a un juicio. ¿Usted cree que eso realmente se va a dar en la Asamblea? Sí, mire, Steffi, yo creo que hay que ver primero los conceptos. Es impresentable, cualquiera que sea la vía, que el país continúe viviendo la situación de la vicepresidencia que vive actualmente porque nos hace daño a nivel nacional y a nivel internacional. Segundo, la Asamblea no puede renunciar a su capacidad de fiscalización. Y tercero,
El juicio político va a seguir, nosotros somos proponentes del mismo y el juicio político va a seguir y tiene que seguir porque hay que sancionarlo de manera política y moral, inclusive lo inhabilitaría hasta por un año al vicepresidente para que ocupe cualquier puesto público, independientemente y por cuerda separada de lo que pase en otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, que tendrá su proceso en ese sentido también. Pero hay otros asambleístas que creen que más bien eso no se va a dar en vista de que está a punto de cumplirse el plazo en el que el vicepresidente abandona su cargo. Conversábamos con Vicente Tayano, por ejemplo, y decía, bueno, ya prácticamente eso se va a dar antes, entonces el juicio político no tendría mayor sentido. A ver, yo creo que lo que se está hablando de que se vence el plazo, digamos, de la vacante el 2 de enero, primero, hay dos posiciones en esto. Una, que automáticamente ya estaría descalificado como vicepresidente. La otra es que hay que pedirle a la Corte Constitucional una certificación de esa vacante a través de la Asamblea Nacional y tratarlo dentro de la Asamblea Nacional para destituirlo. Cualquiera que sea el mecanismo tiene que ser destituido, eso no cabe duda. Pero el juicio político tiene que seguir. Inclusive usted sabe que un funcionario público, hasta un año después que ha dejado el cargo, se le puede hacer un juicio político. El juicio político no puede, digamos, renunciarse dentro de la Asamblea porque es la capacidad justamente de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, si bien, para que quede claro cuál es la posición de PSC, si bien en enero el vicepresidente ya abandonaría el cargo, el juicio político a un funcionario público se lo puede hacer hasta un año después. ¿Y eso por qué pasa? Pasa justamente porque el fin no es solamente que cese en sus funciones, por eso le hicieron un juicio político al Contralor y ahí sí rapidísimo, pero también está la censura en sí, el determinar la responsabilidad política. Entonces, ¿ustedes creen, o más bien, van a insistir para que eso sí se dé? Claro, somos proponentes del juicio, Estefi. Vamos a insistir para que eso se dé y eso tiene que llevar su debido proceso y eso tiene que culminar con la destitución del vicepresidente en la Asamblea. Hay que sancionarlo de manera política, de manera moral, tiene que estar escrito en la historia esto y además es necesario para darle tranquilidad al país y la Asamblea, vuelvo y le repito, nunca podrá renunciar a su capacidad de fiscalizar, que es una de sus primeras y principales, digamos, tareas. Y eso quizás lo más importante, porque hay varios casos que se tienen que investigar. Si la asociación ilícita se dio, ¿para qué? Para cometer otros delitos, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, etcétera, y sobre eso, pues, ustedes es que son los que están llamados a poder fiscalizar y también a los órganos de control, y de haber indicios penales, justamente colaborar en ello y pasarlo a la Fiscalía para que pueda cumplir con su rol fiscalizador. Ustedes entonces están pendientes también de los otros casos que creen necesarios investigar. Sí, claro, por supuesto, hemos conversado dentro del bloque y con otras bancadas, hay muchos casos que hay que investigar en esa capacidad de fiscalización que tiene la Asamblea. Ahora, una cosa hay que tener cuidado, no nos podemos solamente concentrar en esto, hay que también concentrarnos en el tema económico que está viviendo el país porque es sumamente grave. Los ecuatorianos no viven única y exclusivamente de la lucha contra la corrupción, es más, no viven de eso. Es bueno que se haga y se tiene que hacer para evitar la equidad y la injusticia del flagelo más grande que es la corrupción, pero tienen que comer, tienen que tener empleo, tienen que mejorar su calidad de vida. Hay que también dedicarnos fuertemente al tema económico para sacar al país adelante. Y a propósito de ello, estaba previsto que hoy la Comisión del Régimen Económico trate el veto a la Ley de Reactivación Económica, como la llamaron. ¿Qué últimas observaciones tienen al respecto? ¿Creen que esto ya está próximo a ser aprobado? Hoy vamos a aprobar el informe de la Comisión del Régimen Económico y Tributario de su regulación y control. Le explico, habría tres posiciones. Una, que sería la posición de ratificarnos en el texto que se envió al gobierno, a la Presidencia de la República, en su totalidad. La otra posición es allanarse al veto del presidente en su totalidad. Y la tercera posición es, en ciertos puntos, ratificarse y en otros allanarse, que esa es la posición que creo la Comisión va a optar, porque ayer tuvimos una larga discusión dentro de la Comisión, hemos separado esto en prácticamente 8 bloques, los 27 puntos, 26 y 27 puntos que son el tema del veto, y en base a eso creo que se puede acordar unanimidad, por ejemplo, en ratificarse en ciertos puntos, se puede acordar una unanimidad en allanarse a ciertos puntos. Todo esto con el ánimo, por supuesto, de que la ley quede, digamos, menos mala, y hay otros puntos que seguramente no vamos a llegar a ningún acuerdo, como es el tema del dinero electrónico. Ok, eso es importante. ¿Cuáles son los puntos en los que creen que no va a haber un acuerdo?
Yo estoy seguro que en el dinero electrónico no va a haber ningún acuerdo porque Alianza País, digamos, quiere regresar al tema del dinero electrónico y la oposición no queremos ver ni en pintura el dinero electrónico. Entonces ahí creo que no va a haber ningún acuerdo y ahí va a tener que llevarse este punto a un debate dentro del Pleno. Recordemos que para ratificar el texto inicial se necesitan 2/3 partes de los votos. Para allanarse al veto del presidente se necesita nada más el 50% más 1. Es decir, en caso esto se lleve a discusión en el Pleno, para ratificarse en el dinero electrónico y volver a implementar el dinero electrónico, porque el veto lo quita, necesitarían 2/3 partes de los votos, los cuales, les soy absolutamente franco, no lo veo por dónde van a obtener esos votos, porque la oposición no creo que vote por el dinero electrónico. De hecho, así quedó establecido en el Código Orgánico de la Función Legislativa. Resulta mucho más fácil para los asambleístas el poder allanarse al veto con la mitad más 1 que poder ratificarse en lo que inicialmente definieron. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Henry Clonce, asambleísta PCC Madera de Guerrero, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Cuando regresemos, Todd Chapman, embajador de Estados Unidos, vamos a hablar con él sobre las relaciones de Estados Unidos con el Ecuador. ¿Puede recomponerlas el diálogo en lugar de la confrontación? Regresamos después de la pausa, no se vayan. Toda la justicia social descansa en estos dos axiomas. El robo es punible y el producto del robo es sagrado. Lo dijo Anatole France, escritor francés. Reiterando su compromiso con la Estrategia de Seguridad Nacional América Primero, doctrina focalizada en lucha antiterrorista y seguridad de fronteras, esta semana el presidente Donald Trump presentó a China y Rusia como competidores en la realineación del poder global y calificó de fallidas las políticas de sus antecesores por haber llevado a Estados Unidos a descender en su sitial sin competencia de primera potencia mundial. Vamos a examinar las implicaciones con el Ecuador de esta política. Todd Chapman, embajador de Estados Unidos de América. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un gran gusto estar aquí con usted esta mañana. Gracias. Las relaciones del Ecuador con Estados Unidos han estado siempre marcadas por la política de seguridad nacional de Washington. Durante la Guerra Fría por dictaduras, después de la Guerra Fría por la lucha antidrogas y sus preferencias arancelarias que otros países de la región coronaron con tratados de libre comercio. ¿Cuáles serían hoy las líneas maestras para el Ecuador en comercio e inmigración, por ejemplo? Yo creo que, Alfredo, es muy importante el informe que fue emitido lunes por nuestro presidente Trump, que explica muy bien nuestra estrategia de la seguridad nacional, que tiene 4 pilares. Es la protección de la patria, es la promoción de la prosperidad de Estados Unidos, es para preservar la paz a través de la fortaleza y también para impulsar nuestra influencia en el mundo. Entonces, esos son los 4 ejes que son tan importantes para nuestra seguridad nacional. Es claro que la inmigración es bastante importante y los otros aspectos de comercio y también la lucha contra el narcotráfico, en que tenemos un aliado y un socio excelente aquí en Ecuador. El Ecuador en la última década se acercó a los competidores de Estados Unidos, como los llama Donald Trump, China y Rusia. En el Ecuador, China reemplazó a Estados Unidos como principal prestamista y como principal comprador de petróleo, aunque China realmente revende todo su petróleo a Estados Unidos. A Bush y a Obama estos los tenía sin cuidado. ¿Cómo va a influir con Trump esta política de estrechamiento de las relaciones del Ecuador con los dos competidores? Yo creo que en esta década pasada, no solamente aquí en Ecuador, pero en muchas áreas del mundo, nosotros vemos el crecimiento especialmente de China en comercio internacional y en su influencia. Entendemos que este es un mundo multipolar, pero nosotros vamos a continuar trabajando a fortalecer nuestra relación con Ecuador en una manera que avanza los intereses de nuestros dos pueblos. En lucha antidrogas, el gobierno del Ecuador tomó distancia, cancelando la base de Manta y repudiando las preferencias arancelarias antidrogas y el tratado de libre comercio que las aseguraba a perpetuidad. ¿Hay espacio en los actuales momentos para la recomposición de relaciones? Esas fueron decisiones hechas por gobiernos anteriores aquí en Ecuador.
Pero durante este tiempo sí fortalecemos nuestras cooperaciones en varias áreas. En el área comercial estamos continuando el diálogo muy importante para obtener los beneficios en los dos lados que va a beneficiar el sector privado, bastante importante. En la lucha contra el narcotráfico sí estamos trabajando bien. Claro que terminó la situación con la base de Manta, pero mismo durante esta década aumentamos nuestra cooperación y nuestra cooperación en el área de la lucha contra el narcotráfico. Eso es algo que estamos fortaleciendo ahora con el actual gobierno y yo tengo mucho optimismo que nosotros vamos a poder avanzar esta relación para el bien de nosotros, para combatir este mal del narcotráfico. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero el vínculo es el sistema generalizado de preferencias, que es unilateral. Lo conceden 25 países desarrollados de economías de mercado y sus preferencias arancelarias las reciben más de 140 países en desarrollo y menos desarrollados. Rige desde el 1 de julio de 1971 y desde entonces se ha venido renovando. Pero como es unilateral, puede haber inclusiones o exclusiones de países o productos. La denuncia del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones por Ecuador, la exclusión en el proyecto urgente de Equifax, el mayor buró de crédito ahora con el proyecto urgente, los litigios con la farmacéutica Pfizer y la petrolera Chevron, ¿podrían influir en la renovación del SGP en el Congreso de Estados Unidos? Alfredo, en eso no hay duda, porque los beneficios que nosotros ofrecemos unilateralmente también vienen con algunas cosas que son requisitos necesarios para continuar con estos beneficios. Y los problemas comerciales y de inversión que mencionó aquí a poco son bastante importantes, porque si nosotros queremos continuar avanzando la relación económica, la inversión a Ecuador tiene que tener estas cosas bien establecidas. Entonces estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Comercio Exterior y yo quiero realmente notar el excelente labor del ministro Campana en esta área que está trabajando muy bien con nosotros. Pero hay cosas que necesitan ser resueltas y la creación de nuevas barreras no es una manera de comunicar que quiere expandir su relación comercial con su socio principal. O sea, eventualmente lo que podría ocurrir no es que el SGP o Sistema Generalizado de Preferencias no se renueve para Estados Unidos, sino que podría haber ciertas exclusiones. O sea, de entrada no habría las inclusiones que el Ecuador en algún momento pidió como consecuencia de la terminación de las preferencias antidrogas. Pero aparte de eso, de que no habrían esas inclusiones, podrían eventualmente darse ciertas exclusiones como retaliación a esas medidas que demuestran, digamos, un ánimo poco amigable del Ecuador. Alfredo, SGP, si va a ser renovado o no, depende de nuestro Congreso en su totalidad. Y eso ya ocurrió en 2013 a 2015, que hubo un lapso en los beneficios de SGP para todo el mundo. Y eso también tenía impacto aquí en Ecuador. Pero tenemos que esperar para ver cuáles serán las medidas que van a entrar en fuerza a través de nuestro Congreso. Ahora, en relación a Ecuador específicamente, eso va a depender de una decisión de USTR, nuestra oficina que cuida de nuestros asuntos comerciales en Washington, si Ecuador va a poder o no. Y por eso las discusiones que vamos a tener mismo en Washington esta semana con el ministro Campana son bastante importantes. Ahora, lo ideal sería no detenernos en la renovación del SGP, que hemos visto puede darse efectivamente, sino en ampliar la relación comercial. Descartado el Tratado de Libre Comercio, en estos momentos tiene el presidente de Estados Unidos las facultades del Fast Track, de la Trade Promotion Authority, la facultad para negociar tratados comerciales. Aunque Donald Trump se ha demostrado contrario a ciertos tratados como el Transpacífico, por ejemplo, en el caso del Ecuador, no siendo un país competitivo, sino que se integra a sectores de la economía americana,
¿habría espacio para algún acuerdo que no sea necesariamente un tratado de libre comercio, sino algo de los varios acuerdos de que contempla el USTR? En nuestro informe sobre la seguridad nacional, que fue publicado esta semana, yo creo que el presidente Trump fue bastante claro, que nosotros queremos tener acuerdos que beneficien los dos países, los dos lados. Entonces sí, tratados comerciales bilaterales son de interés de mi país, pero tiene que tener los beneficios para los dos lados. Por eso, dependiendo de preferencias arancelarias que son unilaterales, no es una base para la creación de una relación más fuerte. Por eso sí, estamos abiertos a propuestas, pero primero, Alfredo, tenemos que resolver los problemas actuales en la relación comercial y los problemas con la inversión, como con las empresas que mencionó, con Chevron, con Merck, con Equifax. Es importante que nosotros encontramos una salida en estos casos, y yo sé que a veces son muy difíciles, pero tenemos que mostrar que son necesarios, porque tenemos que mostrar que hay interés por los dos lados de avanzar y tener acuerdos que son más profundos en vez de cancelar tratados que ya son existentes. Tom Chalman, embajador de Estados Unidos, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, feliz Navidad y felices fiestas. Igualmente. Este es fin. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. Como siempre, a ustedes, gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.